Bienvenidos al programa En Sus Palabras. Estamos en el centro de la capital, aquí en Tegucigalpa, frente a la Casa Cural de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel. Aquí conoceremos de la vida y obra del padre Orvin David Morales. Acompáñennos para conocer de esta historia vocacional. Estamos en el interior de la Casa Cural, específicamente en la capilla de la Catedral Metropolitana, este lugar donde residen los sacerdotes que prestan su servicio en la Catedral Metropolitana. Estamos dialogando con el padre Orvin David Morales. Padre, gracias por atendernos esta invitación y esta plática. Queremos conocer sobre su vida, sobre su ministerio. Queremos preguntarle, para iniciar, ¿quién es el padre Orvin David Morales? Gracias, Eddie, y un saludo a todos los televidentes de Soyapa TV. El padre Orvin David Morales es el sacerdote que este año 2019 cumplirá 3 años de sacerdocio. Es aquel llamado por Dios, ¿verdad? Nacido en la ciudad del Progreso Lloro, en la costa norte. Venido a estudiar acá a Tegucigalpa. En mi vida anterior evangélico, no todos saben eso, solo algunas personas que he compartido mi testimonio, ¿verdad? Y creo que un instrumento de Dios para continuar. Ya iremos conociendo esa parte bien interesante de tu vida. Sabemos que eres de una familia numerosa, varios hermanos, originario del Progreso, como nos lo has dicho. ¿Cómo está constituida tu familia y cuántos hermanos? ¿Cómo ha sido esa infancia también? Sí, mi infancia muy bonita, ¿verdad? En el Progreso Lloro, en la escuela. La infancia creo que es una etapa hermosa para todo ser humano. Recuerdo mis momentos de jugar con mis compañeros, mis amigos, el estar también con mi familia. Somos 9 hermanos, tengo 8 hermanos mayores, es decir, de que yo soy el menor. Y mis 2 padres, que mi madre murió en el año 1990, ¿verdad? Yo tenía 13 años. Y mi padre murió cuando yo estaba en tercero de teología. Somos una familia muy unida. Somos una familia, porque somos una familia también muy grande. Algunos son católicos y algunos son evangélicos. Mi padre siempre fue evangélico. Mi mamá fue evangélica, pero también ella tenía una cercanía y un gusto a la iglesia católica. Entonces yo de mi papá miraba su vida de oración, su lectura de la Biblia, y de mi mamá también miraba las devociones, y eso fueron un ejemplo para mí. Importante conocer eso. Tú te criaste siendo evangélico, nos comentabas, en esta familia, tus papás evangélicos, tus hermanos algunos católicos, otros evangélicos. ¿Cómo fue crecer en la iglesia evangélica desde niño, me imagino, siguiendo el ejemplo de tus papás? Fue bonito porque tuve esa, podemos decir, disciplina de ir al culto, le llamamos nosotros, que también la Eucaristía es el culto divino donde adoramos a Dios, ¿verdad? Había escuela dominical, es decir, habían clases de Biblia. Y mis padres también, cuando ya pasé a secundaria, quisieron también la mejor educación para sus hijos, para nosotros. Entonces ya ingresé a un colegio católico del Progreso Lloro, jesuita. Entonces ahí estudié y ahí también ya fui conociendo el gusto por los sacerdotes, por la iglesia, por la liturgia, y todo eso me fue también enamorando. En este colegio católico tuviste tu primer contacto con la iglesia católica, conociendo a algunos presbíteros, nos estás comentando. O sea, ¿no hubo conflicto por tu familia al estar en un colegio católico y siendo ellos evangélicos? No hubo ningún conflicto, ¿verdad? Sí tuve mi primer contacto con la iglesia católica y con los sacerdotes, padres españoles, ¿verdad? Jesuitas, que fueron un gran ejemplo, han sido un modelo, están en mi memoria y en mi corazón, ¿verdad? Y no hubo ningún conflicto, ¿verdad? Yo en ese momento de adolescente íbamos a misa, creo que una vez al mes, allá en el colegio, y acompañaba a mis padres, generalmente a mi mamá más, al culto. Estaba con esas dos cosas, ¿verdad? Pero sí sentía ese atractivo a la iglesia y no ese repudio y esa crítica, como sucede lamentablemente en muchos de los hermanos evangélicos que acusan a la iglesia, que la critican, etc. En ese momento, David, estábamos hablando que estabas en el colegio, perdón, padre David, ¿qué soñaba hacer? ¿Qué quería hacer?
En ese momento miraba el sacerdocio como algo bonito, admiraba a los padres, eran un modelo para mí, pero no tenía claridad. En ese momento yo quería ser profesional en algún área, ¿verdad? En algún momento quise ser agrónomo, en algún momento quise también ser médico, pero también en ese momento nació mi deseo del sacerdocio, pero no fue explícito, tampoco lo hablé con los padres, sino que fue un deseo interior que yo lo acallé, ¿verdad? Que yo lo acallé y que ya se manifestó luego, ya cuando estaba acá en Tegucigalpa. Íbamos a ver eso. Te trasladas del Progreso a Tegucigalpa a estudiar una carrera universitaria. Sí, me traslado del Progreso, ¿verdad? Primero a San Pedro Sula, viví en San Pedro Sula con una hermana mayor y con mis sobrinos, que mi sobrino, el mayor, el primer sobrino de mi mamá, ¿verdad? Es como que fuese mi hermano y todos mis sobrinos. Entonces viví con ellos y empecé la universidad allá en San Pedro Sula, en la Universidad Autónoma. Y mi hermana también pertenece también a la iglesia evangélica. En ese momento iba a la iglesia reformada allá en San Pedro Sula. Y yo también continué en la iglesia reformada en San Pedro Sula con ese deseo de continuar en una vida cristiana. Luego me vengo para acá a Tegucigalpa, sí. Antes de iniciar en Tegucigalpa, ¿existía algún deseo de ser pastor? Deseo de ser pastor nunca lo vi con claridad. Deseo de formarme, de tener una vida cristiana recta. También en ese momento pensé en un matrimonio. Pero de ser pastor así, no te puedo decir, porque el deseo más grande lo tuve años antes, cuando estaba en Progreso, sí, de ser sacerdote. Pero no lo comenté tampoco, lo acallé, ¿verdad? Y lo mantuve ahí en el interior. Te trasladas a Tegucigalpa y aquí terminas una carrera universitaria, padre. Terminé la carrera de Administración de Empresas y ahí también aquí en Tegucigalpa tuve la experiencia de pertenecer a una iglesia evangélica, la Gran Comisión, ¿verdad? Pero aquí también es donde empecé a ir a la pastoral universitaria, donde conozco a una congregación mexicana llamada Siervos de Jesús, ¿verdad? Del padre Sergio, que era el capellán, que con él empiezo ahora ya a tener unas pláticas y unas direcciones espirituales y un gusto renovado de la iglesia. Vamos a ir conociendo estos detalles tan importantes porque sabemos que concluyes tu carrera universitaria y tienes este conocimiento y esta cercanía con los siervos de Jesús. Esto lo vamos a conocer al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Orvin David Morales, él es vicario de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Continuamos en el programa En sus palabras, estamos dialogando con el padre Orvin David Morales, él es vicario de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Padre, antes de irnos a la pausa, mirábamos que usted se vino a Tegucigalpa a estudiar una carrera universitaria, la cual concluyó. ¿Qué carrera era? Estudié Administración de Empresas, ¿verdad? En la licencia, y gracias a Dios tuve la oportunidad de terminarla. Una experiencia también muy hermosa en la universidad, ¿verdad? En lo académico, pero también en lo de la fe, ¿verdad? Cuando estuve con pastoral universitaria, me gradué de administrador de empresas, como digo, y tuve experiencias laborales en una productora y comercializadora de pollo. Y todo fue una experiencia muy bonita también. Interesante. Mientras estaba en la universidad, conoce la pastoral universitaria, al padre Sergio Rodríguez, siervo de Jesús en ese momento. ¿Cómo fue ese proceso de conversión? Ese proceso de conversión fue muy hermoso. Dios me fue llamando, ¿verdad? Empecé a ir a las horas santas, ahí en la capilla universitaria, en el edificio número 3. Empecé a ir a las horas santas por mi propia cuenta. Digo que Dios ya me estaba hablando, y después empecé a ir a las Eucaristías. Me atrayeron las homilías del padre Sergio, muy bueno, ¿verdad? Y luego ya empecé a pertenecer a pastoral universitaria, a tener amigos, a tener conocidos, a involucrarme en las actividades de pastoral. Y luego empecé ese proceso de plática ya con el padre Sergio, de
donde le expresé mi intención vocacional y con él fui teniendo una consejería, una dirección, que eso duró todo un año. ¿Tus sacramentos de iniciación cristiana ya los habías recibido o cómo haces para recibirlos? No los había recibido. Había sido bautizado, como te dije, en la iglesia evangélica, y yo pertenezco a la iglesia Santo Domingo Sabio, ¿verdad?, al sector de Lomas del Tocontín. Ahí con el padre Juan Ángel López hice el rito de completación del bautismo, que recuerdo que fue en el año 2006. Entonces ese rito lo hice y fue algo muy bonito. Sentí que Dios me estaba llamando, sentí que todo iba en serio, sentí que debía de responsabilizarme, y luego ahí mismo en la parroquia Santo Domingo llegó el señor cardenal en un momento, ¿verdad? Y ya me impuso las manos y me ungió y recibí el sacramento de la confirmación. Y de ahí fue como un seguimiento ya continuo hasta el seminario, hasta el diaconado, hasta el sacerdocio. Vamos a hablar de eso porque la primera parte de tu vocación disciernes que será con los siervos de Jesús, los sacerdotes a los cuales conociste en la universidad. Claro, esa fue mi motivación y mi idea, ¿verdad? Ingresar a este grupo, a esta congregación religiosa, porque esta congregación religiosa tiene la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Cosa que yo había aprendido cuando yo fui adolescente en este colegio jesuita. Entonces sentí de Dios que era un llamado, una nueva oportunidad, porque había en algún momento deseado estar con los jesuitas, pero no lo hablé, no lo comenté, ¿verdad? Y luego ya con los siervos, sí ya lo hablé, tuve una dirección espiritual, y esa espiritualidad ignaciana, ¿verdad?, me ha perseguido toda la vida. Ha sido algo muy hermoso que creo que me ha modificado, hecho huella en mí. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Con los siervos de Jesús estuve 3 años. ¿Estuviste en Olanchito, donde ellos están presentes, y dónde más? Estuve en Olanchito 1 año, ¿verdad?, que estuve de profesor de muchachos de secundaria. Todavía mantengo algunos contactos con ellos. Estuve 6 meses aquí en la Cerro Grande, en la parroquia Salvador del Mundo. Y estuve 1 año en Puebla, la Ciudad de México. Entonces en Puebla hice el aspirantado. Tuve una experiencia también muy hermosa de conocer, por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y algunos sitios del país de México muy hermosos. ¿Qué sucede? Porque eres sacerdote diocesano y estabas trabajando con ellos. ¿Cuál es el discernimiento que tuviste? El discernimiento, ¿verdad?, fue que ellos me han sugerido de que yo era más apropiado a la vida diocesana. Entonces ellos escriben un informe, hacen una carta, gracias a Dios también muy positiva, hablando bien de mí, pero también buscando también algunas cosas que mejorar como todo mundo, ¿verdad? Entonces esa carta se envía al obispo de la diócesis, al señor cardenal, al arzobispo. Él la lee, la recibe, ¿verdad? Y me acoge en el seminario ya como seminarista formal. Él me apoya, le agradezco mucho. Siempre que tengo la oportunidad de saludarlo, ¿verdad?, yo le agradezco eso con un abrazo y lo recuerdo. Y también recibo el apoyo, también gracias a Dios, de los mismos siervos de Jesús. El padre Sergio, el padre Victoriano de Jesús, que fue también capellán de la Universidad Católica, el padre Cheche. Recibo el apoyo también del padre Juan Ángel López. Y gracias a Dios he contado con esa bendición. Sabemos que ya tenías una carrera universitaria y habías realizado algunos estudios con los siervos de Jesús. ¿Cuánto tiempo fue de seminario el que tuviste? Sí, de seminario fue un proceso más breve que el resto, porque ya tenía mi experiencia con la congregación de los siervos de Jesús y la carrera universitaria. Entonces realmente solo fue 5 años, los 4 años de teología y 1 año, podemos decir, resumido, de filosofía, donde también los siguientes años de teología yo llevaba clases de tutoría de algunas materias de filosofía. Entonces mi proceso fue realmente rápido, pero también muy intenso, ¿verdad? Un poco cansado, pero gracias a Dios, Él fue el que me dio
la capacidad y los medios para seguir adelante. Llega el momento tan esperado de la ordenación diaconal. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue, David? Algo muy hermoso, muy bonito, que lo recuerdo, está en mi mente siempre. Agradezco y valoro ese momento, ¿verdad? Fue en la Basílica de Suyapa, junto con 3 hermanos más, ¿verdad? El padre Héctor, el padre Renan Carrillo, el padre Daniel Velázquez, que un saludo a ellos. Fue presidida también por el cardenal. Hermoso momento, ¿verdad? Yo estaba feliz. Siempre lo idealicé, pero podemos decir que en algún momento se convirtió en realidad. Y más que idealizar algo, ¿verdad? Creo de que fue la concreción del amor y la misericordia de Jesús en mí, ¿verdad? Entonces yo estaba muy feliz. Mandamos a hacer nuestros ornamentos, ¿verdad? Un obispo precisamente regaló nuestras casullas, porque fue en color rojo el día de San Pedro y San Pablo, una solemnidad hermosa de nuestra fiesta, junto también con mi familia, con mis hermanos, ¿verdad? Con mi hermana Maribel, que fue con la que viví aquí en Tegucigalpa, la que me dio el estudio, ¿verdad? La que me apoyó en todo. Y luego, de la ordenación, me envían de diácono precisamente acá a Catedral. Vamos a hablar de esta experiencia como diácono, que es tu primer contacto con la población que acompañan aquí en el centro de la capital. Esto vamos a hacerlo al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Orbin David Morales, vicario de la Catedral Metropolitana, conociendo sobre su vida y ministerio sacerdotal. No nos cambie. Seguimos en el programa En sus palabras, estamos dialogando con el padre Orbin David Morales. Padre, al momento de su diaconado tiene el primer contacto con la feligresía de la catedral, fueron 6 meses aquí. 6 meses aquí y fue una experiencia muy bonita. Agradezco a Dios también, ¿verdad?, el que se haya dispuesto de parte del señor cardenal enviarme acá. Fue algo muy bonito, porque yo de laico muchas veces vine a las Eucaristías aquí en la catedral, y me gustó y me gusta mucho el templo, ¿verdad? Entonces ya empecé a tener también relación con los grupos. Recuerdo que tuve intervenciones con Pastoral Juvenil, con los nazarenos, el padre Juan Carlos también en ese momento me pidió que presidiera en algunas ocasiones también cuando los sacerdotes no podían, ¿verdad?, la celebración de la palabra como diácono. Entonces, agradezco a Dios esos 6 meses. De ahí viene la ordenación sacerdotal, también fue en la Basílica de Suyapa. La Basílica de Suyapa, sí, en junio, ¿verdad?, del 29. Mi ordenación diaconal fue en diciembre, ¿verdad? Fue un 19 de diciembre. Y qué hermoso de que salimos en noviembre del seminario, ya en diciembre ya nos estaba ordenando la Santa Iglesia. Y fue algo así muy, muy rápido, que agradezco mucho, que veo de que la mano de Dios está en mí siempre. Sí, un proceso muy rápido, pero es una de las llamadas vocaciones tardías. Vocaciones tardías, sí, porque ya empecé mi proceso adulto, ¿verdad?, con una carrera universitaria, ¿verdad?, y con mi edad también ya para tener un matrimonio, para tener una familia. ¿Cuál es la primera misión que le asignan al padre David ya siendo sacerdote? Siendo sacerdote se me envía a la parroquia Santo Domingo Sabio, precisamente la parroquia de la cual yo soy, ¿verdad?, del sector de Lomas del Toncontín, y con el padre Juan Ángel López, un referente para mí, un sacerdote ejemplo, junto con otros, ¿verdad?, aquí de la arquidiócesis, y los menciono con mucho cariño, el padre Ovidio, el mismo señor cardenal, ¿verdad?, el padre Magno, ellos, y aprendo mucho. Fue una experiencia también muy bonita. Estoy con aquellos movimientos, aquellos grupos, aquellos jóvenes, aquellos matrimonios que me conocen, con los cuales crecí. ¿Ahí aprendiste a ser sacerdote? Ahí aprendí a ser sacerdote con
con la comunidad también, con la gente, con el ejemplo también del Padre Juan Ángel. Ahí también me relaciono con los carismáticos, al cual yo también pertenecí, ¿verdad? Un saludo, siempre me dicen ellos con cariño, ustedes es nuestro sacerdote que salió de los carismáticos, salió de nosotros. Y también ahí aprendo, ¿verdad? Muchos ejemplos pastorales que yo observo del Padre Juan Ángel, ¿verdad? Las confesiones, también ese cariño pastoral y paternal ya desde un consejo, aprender también a organizar una homilía, a poder dar un tema, no que no lo hacíamos de seminaristas, pero ya es algo diferente, ¿verdad? Entonces todo eso va causando en mí pues un aprendizaje que todavía lo continúo, ¿verdad? Uno siempre aprende cosas nuevas de los sacerdotes que ya nos llevan varios años y de las comunidades que también son diferentes. Después de esta parroquia te vuelven a asignar a catedral. Al pasar 2 años, ¿verdad? En la parroquia Santo Domingo Sabio me asignan a catedral y aquí ya en junio también cumplo 1 año, ¿verdad? Ya como sacerdote. Y es increíble venir acá de nuevo, porque aquí también en la iglesia catedral fue donde tuve mi cantamisa, mi primera misa. Aquí tuve la primera misa como sacerdote y vinieron varios sacerdotes. Vino pues mi párroco también, el Padre Juan Ángel, y aquí celebramos la misa recuerdo que vino el Padre Héctor en ese momento. Estaba un grupo de sacerdotes y muy, muy feliz, muy contento. ¿Cómo es un día en la vida del Padre Orbin David? Un día trato de orar en el Santísimo, ¿verdad? De 6:30 hasta las 8, rezar laudes y el oficio de lectura y la meditación en silencio. Desayuno 8 de la mañana junto con las hermanas de la Sagrada Familia, que es la congregación que atiende esta casa cural, con el Padre Juan Carlos, el párroco, el Padre Luis Enrique. Durante la mañana, ¿verdad? En algunas ocasiones preparo lo que es la jornada del día, las homilías. Realmente lo vengo preparando porque hago las lecturas del día anterior, pero hago un repaso, hago unas lecturas. Eso es miércoles, jueves, porque los lunes por la mañana confieso, los martes paso el día con la base naval, que soy capellán. Los viernes es mi día libre y por las tardes, ¿verdad? Confesiones, eucaristías, atención a grupos, a movimientos. En esta semana precisamente estoy acompañando al camino neocatecumenal y la Eucaristía de Pascua que tienen ellos, ¿verdad? Con el rito también de leche con miel al final. Y los sábados también diferentes jornadas. Esta experiencia de ser capellán de la naval, ¿cómo la has vivido? Una experiencia nueva, muy bonita, algo de que causa al inicio desánimo, porque ellos son muy disciplinados, son militares, pero cuando llegué a dar misa, ¿verdad? Como sacerdote veo de que un grupo de 50, 60 soldados o oficiales comulgaban 3 o 4. Entonces eso de alguna forma desanima a uno como sacerdote, pero luego me doy cuenta que la presencia ya va sembrando la semilla del Evangelio. No tanto la mía, sino la presencia de Cristo y representante como sacerdote también de la Iglesia y como portador también de la palabra de Dios. Entonces eso sí me llena, eso sí me gusta, ¿verdad? Gratificantes momentos también, algunos momentos donde los soldados se acercan a que los confiese, que les den consejo, que ha sido pocas veces, pero también muy bonitas. Cuento con el apoyo, gracias a Dios, del contraalmirante, ¿verdad? El contraalmirante Mann, un gran hombre, un gran oficial. Agradezco también todo su apoyo y agradezco también al cardenal que dispuso enviarme ahí, ¿verdad? De una experiencia con militares, que también ellos, como pueblo de Dios,
como segmento necesitan también de la palabra, de la Eucaristía y de los sacramentos. ¿Cuáles son los pasatiempos del Padre David? Pasatiempos, me gusta leer, me gusta mucho jugar básquetbol, ya días no lo hago. Me gusta el deporte, he sido alguien que ha jugado básquetbol, que ha corrido. Salir con algunos amigos de vez en cuando, con algunos colegas sacerdotes, prácticamente. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Con gusto, Eddie, muchas gracias y un saludo a todos y mis oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos conocido la historia vocacional del padre Orvin David Morales, un sacerdote que pasó de evangélico a católico y consagrado por el Señor. Soy Eddie Romero en el programa En sus Palabras.